El tema de mujer es necesario seguir conversándolo y la atención y la experiencia de una activista en temas de derechos humanos y de equidad. Está con nosotros Sergia Galván para un diálogo urgente. Buenos días, Sergia. Buenos días, encantada de estar aquí, un diálogo urgente, porque es urgente dialogar en este país. ¿Verdad? Sí, hay muchos temas muchos temas de qué hablar. Sergia, vamos a empezar un poquito por la experiencia recién pasada de las elecciones. Usted fue candidata por la APD en la circunscripción número 1 y aquí se vio mucho dinero, se vio mucha inequidad en lo que fueron las candidaturas a diputados específicamente. ¿Cuál fue su experiencia en esta campaña? Sí, bueno, fue una experiencia con luces y sombras. Para mí, la verdad que fue muy importante esta experiencia de candidata a diputada en la circunscripción número 1. Primero porque me permitió conectarme directamente con la población de la circunscripción. Entonces yo creo que eso es una experiencia maravillosa, el poder caminar la circunscripción entera. Entonces para mí fue muy importante también descubrir como toda la solidaridad que hay, descubrir que a pesar de la desesperanza que hay en el país, todavía hay gente que apuesta a que es posible cambiar la política. Entonces en ese sentido fue una experiencia, la verdad, que maravillosa, pero por el lado de las sombras, un proceso caracterizado por la inequidad, el clientelismo, la inversión que no tiene nada que ver con la realidad de este país, la inversión en la económica también en la campaña que hacía que fuera imposible hacer una competencia. Entonces, realmente económicamente era imposible competir y además porque, bueno, o sea, yo por principio, por ética, no le juego al clientelismo, no iba a comprar mi voto, simplemente en mi campaña era plantear las propuestas, los cambios que yo creo que necesita República Dominicana y tratar, digamos, de conquistar al electorado a través de una propuesta de cambio, de una propuesta de reforma, de un diálogo con la ciudadanía sobre los principales problemas y la necesidad de tener un Congreso ético, un Congreso que eliminara la corrupción, un Congreso que cumpla con su rol realmente de representación, cosa que se hace muy difícil porque tú te planteas, bueno, cuando tú inviertes 200 millones de pesos, 80 millones de pesos en una campaña para ser electo o electa diputada, o sea, ¿de dónde tú lo vas a sacar? O sea, ya la inversión por sí sola te dice que el compromiso no va en la dirección correcta, porque ni siquiera sumando todos los salarios que ganaría durante los 4 años, tienes para compensar la inversión que has hecho. Entonces realmente ese es un problema. Yo creo que este país necesita un cambio en ese sentido. Un poco siguiendo en ese análisis de lo que fue el proceso electoral, ¿han podido ustedes hacer alguna mirada de cómo están los resultados, cómo fueron los resultados de las elecciones en cuanto a la representación de la mujer en estos cargos electivos? ¿Quedaron muchas, no quedaron muchas, están, no están? Bueno, ¿Cómo sientes? Sí. Y las que están, ¿qué rol han desempeñado como mujeres en estos cargos? Exactamente. Mira, yo creo que hubo cambio en algunas posiciones.
en otra hubo cambios positivos y cambios negativos. Por ejemplo, bajamos en la representación a nivel, por ejemplo, de regiduría. En la posición en el Senado se queda igual, apenas de los 32 hay 3 mujeres, eso es un 12%. A nivel de las alcaldías subió ligeramente un poquito, ahora son 19, eran 12. A nivel del Congreso también hubo un incremento, son 52 mujeres de los 190. No hemos alcanzado la cuota todavía, esa cuota mínima de ese 33% todavía no la logramos, cosa que es muy preocupante, porque incluso ya la tendencia en los países va en dirección a la paridad. Y todavía nosotros no logramos superar ese piso mínimo que habíamos decidido de un 33%. O sea que estamos hablando... Y ese piso mínimo era simplemente para poder participar, no era ni siquiera la garantía de representación. Exactamente. Ese piso mínimo todavía no lo logramos, donde ya, como decimos, la tendencia a nivel mundial y a nivel de América Latina, ir a la paridad. Ya incluso tenemos países que tienen paridad, por ejemplo, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, o sea que son países que están en esa dirección. Entonces aquí urge trabajar para asegurar la igualdad en términos de la participación y la representación, no solamente en los puestos de elección popular, sino en todo el escenario de la política y donde se toman las decisiones. Aunque usted no fue favorecida por el voto requerido para ser electa como diputada, el trabajo suyo viene sin ese reconocimiento. ¿Usted entiende que se necesita trabajar a nivel político todo este tipo de roles que quieren que la mujer pueda participar y abrirle las puertas? ¿Y cómo usted cree que Danilo Medina fue presidente por 4 años y va a ser presidente por 4 más? Que el gobierno puede cambiar para permitir que más mujeres participen en la política, porque vemos que hay 2, 3 ministras, que hay realmente poca representatividad de la mujer en el gobierno al más alto nivel. ¿Cómo eso pudiera cambiar? Sí, bueno, mira, aquí realmente hay que hacer un trabajo político, a pesar de que el voto de nosotras las mujeres es determinante para elegir a las autoridades, o sea, es el voto mayoritario, nosotros superamos el 50% como electora, pero realmente no ha habido voluntad política para enfrentar los graves problemas que enfrentamos las mujeres, problemas que tienen que ver primero con la subrepresentación en todos los espacios de poder y toma de decisión. Las mujeres siempre estamos ubicadas en la escala más baja de la pirámide del poder, y eso a nivel de los partidos políticos, a nivel del sector privado, a nivel a nivel ministerial, o sea, en todas las posiciones de poder estamos subrepresentadas. Pero no solamente eso, sino que resulta contradictorio el hecho de que las mujeres, a pesar de su desarrollo, a pesar de su probada capacidad, a pesar de su rendimiento en términos profesionales, en términos académicos, eso no se expresa, por ejemplo, a nivel laboral. Todavía existen lo que le llamamos brechas laborales. Por cada 100 pesos que gana un hombre, la mujer gana 86 por el mismo trabajo. Entonces realmente todavía ese es un gran desafío. Mayor desempleo en las mujeres, casi el doble de desempleo que el masculino, violencia
que nosotros vemos cómo se expresa. Alrededor de 200 mujeres mueren cada año víctimas de la violencia feminicida, donde en el país el 26% en términos general de las mujeres dice estar bajo situación de violencia, y estos números se disparan en algunos segmentos de la población, por ejemplo, en las mujeres con bajos niveles educativos, donde es el 31%, o las mujeres en el quintil más pobre, o sea, las mujeres más pobres con mayores niveles de violencia. Entonces realmente, o una cosa alarmante, las mujeres viudas, separadas, que superan el 40% o el embarazo en adolescentes, en situación de violencia, alto nivel de embarazo en adolescentes, matrimonio infantil, es una Sergio, situación preocupante. Esa fotografía que nos da es preocupante. Y conectándolo con esos esfuerzos que preguntaba Iván desde el gobierno, con esa fotografía preocupante, pero teniendo una instancia para trabajar directamente con esa población que es el Ministerio de la Mujer, ¿qué pasa? ¿Cuál es la agenda que está teniendo el Ministerio? Sí. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, dos elementos. Primero, el Ministerio de la Mujer es una institución donde tampoco ha habido voluntad política para que pueda cumplir con su trabajo. Históricamente. O sea, históricamente el Ministerio de la Mujer no ha sobrepasado, históricamente ha sido el ministerio con el menor presupuesto. Eso por un lado. En segundo lugar, el Ministerio de la Mujer es un ministerio que tiene una función rectora de políticas públicas, no ejecutora. Entonces significa que si no hay voluntad política en todo el Estado para enfrentar los problemas, por más esfuerzo que haga el Ministerio de la Mujer en términos de la rectoría de política, la situación no va a cambiar. Y un ejemplo es la violencia, o sea, tenemos la violencia contra la mujer, la violencia contra las niñas, pero si no se involucra el Ministerio de Educación, si no se involucra el Ministerio de Cultura, si no se involucra el Ministerio de Salud Pública, es imposible que podamos enfrentar la violencia, porque estamos hablando que es un problema multifactorial, que es un problema estructural, es un problema también cultural, y transformar la cultura no puede ser responsabilidad solo de una institución. Tenemos que enfrentar esa cultura machista que genera la violencia, no solamente contra las mujeres, sino la violencia en términos general. El 63% de los niños y las niñas son víctimas de violencia y de agresiones y de abuso en sus casas. Entonces, realmente necesitamos voluntad política para que el Estado, en términos general, atienda esos grandes problemas en sus raíces. Y hay un factor que a mí me preocupa mucho. 40 de cada 100 mujeres menores de 18 años ya están en una unión marital. Eso es un dato alarmante que está saliendo cada vez más, el menores tema del matrimonio de 18. infantil. De 18, menores de 18, el 40% de nuestras niñas menores de 18 años ya están en una unión. Y de esa, el 12% se unió antes de cumplir los 15 años. ¿Y se une con quién? ¿Con una persona de qué con edad? una persona que le lleva en promedio 10 años más de edad. Entonces estamos hablando frente a un problema que a simple vista, ¿qué te da? Violencia, Claro. porque hay una relación desigual Abuso. de poder, abuso, pobreza. O Pero, sea, una mujer que se une antes de los 15 años que empieza a ser madre, ya nosotros tenemos 22% de nuestras niñas ya son madres. Entonces, ¿cuál es el futuro? O sea, su proyecto de vida, su proyecto de desarrollo se ve realmente afectado. Pero en términos legales, ¿es legal? ¿Qué dice la ley? Mira, ¿Aquí existe la violación? La ley te establece que la edad para contraer matrimonio tiene que ser después de los 18 años. Eso es la ley. Pero ¿y sobre la relación sexual con...? Eso es la ley. Pero luego, esa misma ley da un permiso y dice, bueno,
A los 16 años los varones, con permiso parental o con permiso de los padres, pueden contraer eso. Pero fíjate qué dato más curioso y discriminatorio. Esa misma ley dice que para la muchacha la edad es de 15 años. O sea que para los muchachos poder tener, 15 años con autorización de los formalizar padres. una unión, los muchachos necesitan tener 16 años. Pero la muchacha basta con 15 años. Pero siempre y cuando a la persona con la que se une, y me corrige si no es así, es una persona relativamente de su edad. Sí penaliza si hay una diferencia, o sea que Una está diferencia siendo de más de ilegal, 5 más de años. 5 años, y usted acaba de decir Ya que hay generalmente se violación. unen de 10 años adelante, Sí. o sea que hay violación. Sí. Sí, el 24% es más le lleva más de 10 años. Entonces estamos hablando frente a un problema que contribuye a generar todas esas situaciones discriminatorias, de desigualdades en las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras no ganamos por igual trabajo, igual salario, mayores niveles de desempleo. Seguimos con la carga doméstica, a pesar de que la Constitución de la República habla de la redistribución de la tarea del hogar y la corresponsabilidad de la tarea del hogar, todavía sigue siendo una responsabilidad de las mujeres, independientemente de que tú participes en el ámbito privado. Tú puedes ser senadora, tú puedes ser diputada, tú puedes ser vicepresidenta de la República, y cuando tú llegas a tu casa, tú llegas a resolver los problemas domésticos. Entonces realmente hay una triple carga también para las mujeres, hay unos triples estándares de exigencia también en todos los ámbitos laborales y de participación política. Sergio, hoy amanecemos con una noticia en la portada del listín que dice que emiten 1.636 órdenes de protección a mujeres. Todos los días amanecemos y tenemos que dar tristes noticias de feminicidios que van en aumento diario prácticamente. ¿Qué se puede hacer? O sea, nosotros tuvimos aquí hace 2 días a la magistrada Rosana Reyes y ella nos pintó también un escenario de cuál era el rol del Ministerio Público y hasta dónde podían y no podían llegar. Sí. ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Qué pueden hacer los partidos? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Dónde está el hueco por donde se está colando esta maleza en la sociedad dominicana? Mira, el hueco está precisamente en la falta de voluntad política de las autoridades y la violación permanente de la Constitución. El artículo 42 de la Constitución, en su numeral 2, obliga al Estado dominicano a tomar todas las medidas necesarias para enfrentar la violencia. Entonces, realmente, y por la ley 2497, que es la ley de violencia, la violencia es un asunto de orden público, no es un asunto privado, no es un asunto, como se decía antes, un asunto de marido y mujer, y en eso nadie se debe meter. No, es un asunto de orden público y está muy claro cuál es la responsabilidad y lo que tiene que hacer el Estado. Lo primero es la inversión pública. Nunca, ninguno de los gobiernos han hecho una inversión pública para un presupuesto destinado a enfrentar la violencia. La violencia en este país se ha venido enfrentando prácticamente por la cooperación internacional, por el trabajo de la sociedad civil, pero no ha habido un presupuesto para enfrentar la violencia. Entonces, su compromiso debe expresarse en términos de presupuesto. En segundo lugar, yo creo que es necesario mejorar el marco legal. Nosotros tenemos un proyecto bellísimo de ley integral sobre violencia que va y viene en el Congreso y que nunca termina aprobándose. Se aprueba en una Cámara, pedimos en otra, o sea, no se toma la decisión. Disculpe que te interrumpa, pero esa ley, ¿cómo se vincula con la ley que se aprobó ayer, precisamente? Sí, esa misma ley, que ya estamos acostumbrados a eso, que se aprueba en una Cámara, pasa para la otra, pedimos, y esa es su trayectoria. En segundo lugar, nosotros necesitamos un compromiso interinstitucional. Efectivamente, el Ministerio Público, que dicho sea de paso, es la entidad que más esfuerzo ha hecho en enfrentar la violencia, pero el Ministerio Público es el último eslabón, es cuando ya ha explotado.
Entonces, realmente el ministerio, y tú te preguntas, en todo esto tiene un rol importantísimo el Ministerio de Educación. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública, principal puerta de entrada en los casos de violencia? Los gobiernos locales. ¿Qué están haciendo los gobiernos locales? ¿Qué están haciendo los municipios para enfrentar esta violencia? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo? Entonces se requiere una coordinación interinstitucional e interministerial para que esto funcione, porque se ha visto como que es un problema o del Ministerio Público o del Ministerio de la Mujer. El Ministerio Público está desbordado con eso, esa gran cantidad de órdenes de protección, por ejemplo. Pero ¿quién da seguimiento a esa orden de protección? Aquí en este país se producen alrededor de 70,000 denuncias de violencia cada año. Cuando una mujer pone una denuncia, eso significa que eleva el riesgo. Eso significa que ante 70,000 denuncias, multiplícalo por 4, en promedio 3 hijos, y la mujer multiplica eso por 4 de personas que ponen en riesgo su vida. Pero hay 3 refugios que tienen capacidad para 100 personas. Entonces, realmente que hay un problema estructural. Nosotros necesitamos también programas y políticas especiales orientados a los hombres con conductas agresoras. ¿Por qué? Porque la cárcel no te va a resolver el problema. Y además la cárcel, lo que se convierte cada vez que tú... En una escuela para aprender. Sí, van alrededor, yo estimo que irán alrededor de 100 o 90 feminicidios en lo que va de año. Pero son hombres que van 20, 30 años a la cárcel. ¿De dónde se sostienen? De tu bolsillo, de mi bolsillo. O sea, lo caro que les sale más caro luego la rehabilitación y el proceso que la prevención. Y el proceso judicial que la prevención. Entonces, realmente se requiere una coordinación, mejorar todo el sistema de justicia, mejorar todo el sistema de atención, políticas orientadas a la víctima, esos 600, 800 huérfanos y huérfanas de los feminicidios, ¿quién responde por ellos? Vamos a seguir hablando un poco sobre esa atención. Ahora tenemos que conectar con nuestro compañero Luis Miñoso, quien desde la mesa de diálogo tiene una pregunta para usted, Sergio. La bienvenida a doña Sergia Galván, interesante entrevista. Para nadie es un secreto, doña Sergia, que hay muchas conductas aprendidas y adoptadas de lo que vemos en los hogares, de lo que yo veo en mi padre, de lo que yo veo en mi hermano y el sistema, lamentablemente. ¿Qué están haciendo ustedes con las familias? Porque indudablemente aquí también hay un componente que empieza en el hogar. ¿Qué están haciendo ustedes para sensibilizar a la familia dominicana de que la mujer específicamente, porque soy muy honesto, no es propiedad de nadie? Sí, bueno, muy buena pregunta. Bueno, yo te digo, yo como activista, como sociedad civil, pues trabajamos de manera permanente al interior de las familias, haciendo un trabajo para ir rompiendo con esa cultura machista que genera la violencia. Pero esto es insuficiente. O sea, se requiere un trabajo desde el Estado, se requiere un trabajo desde el Ministerio de Educación, de todo el sistema educativo, de todo el ámbito de la cultura. Hay que transformar esa cultura machista que rebasa la familia. Esto rebasa la familia, todo este patrón cultural, toda la sociedad donde interviene, la comunidad, el municipio, y lo que decíamos ahorita, el rol, por ejemplo, del municipio para ir transformando esto. Nosotros hemos sido educados bajo un modelo autoritario. Ese modelo autoritario se expresa a todos los niveles de la sociedad dominicana. En República Dominicana no nos enseñan a resolver las diferencias y los conflictos de una manera no violenta, y realmente ese patrón se va reproduciendo en la casa. El niño y la niña ve que el papá agrede, que el papá es un violento, cuando llegan todo el mundo está en tensión, pero el niño ve que la madre, la manera que tiene de corregirlo también es golpeándolo. Entonces realmente nosotros aprendemos ese patrón violento
de conducta desde el hogar, pero aprendemos ese patrón violento de conducta en las escuelas. O sea, los métodos educativos son y te lo digo yo que soy maestra, que soy educadora, son métodos muy violentos, o violencia física, o violencia verbal, o violencia psicológica, los famosos castigos. Entonces realmente somos una sociedad que ha vivido resolviendo sus diferencias de manera violenta. Entonces necesitamos realmente un compromiso de la sociedad en sentido general. Para ese compromiso, ustedes como organizaciones hemos conocido campañas, metodologías que tratan de hacer ese cambio, pero que no logran llegar a un número, de impactar a un número considerable de la población por un tema de recursos, por un tema de que el Estado no adopta ya sea manuales para disciplina positiva en la escuela o campañas como Por Ser Niña, que son esfuerzos que de la sociedad civil han intentado y han hecho para un poco cambiar de esa parte. Sí, no, efectivamente. O sea, yo creo que como sociedad civil, hemos probado metodologías que te dicen que es posible cambiar, que es posible construir una nueva masculinidad, que es posible cambiar esa cultura, ese patrón machista, porque son conductas aprendidas, pero lamentablemente son experiencias que se quedan en experiencia piloto, de poco alcance, porque es el Estado tiene que intervenir necesariamente. Con ese enunciado de que es posible, vamos a terminar esta entrevista del día de hoy, a pesar de esas realidades, a pesar de esos números, pero es posible hacer ese cambio a una nueva masculinidad y poder alcanzar mejores condiciones de equidad para la sociedad, especialmente para la mujer. Es posible, es necesario y es urgente. Esta sociedad no espera. Entonces yo creo que sí, y que aquí cada uno de nosotras, cada uno de nosotros tiene muchísimo que aportar. Los hombres salir de ese estado de comodidad, yo creo que les beneficia más realmente trabajar una nueva masculinidad. Tenemos los testimonios maravillosos de los hombres que empiezan a repensarse de manera diferente y el placer que les genera eso cuando tienen una manera diferente de relacionarse con su entorno, con su familia. Entonces, sí es posible, es necesario y además yo creo que viviríamos muchísimo mejores los hombres, las mujeres y la sociedad en términos generales. Sergio, muchas gracias por esta conversación. Un placer tenerla con nosotros en nuestro programa. Nosotros ahora conectamos con nuestros auspiciadores y regresamos tras la pausa con más contenido en este Diálogo Urgente. Diálogo